Buenos días, estamos continuando con nuestro estudio del Antiguo Testamento. Esta es la lección 4 en Panorama del Antiguo Testamento y vamos a estudiar los libros de Ruth, Samuel y Reyes. Esos son los tópicos para esta lección de hoy día, la lección número 4. Entramos al contexto de la historia de Ruth. Yo creo que todos ustedes han leído, escuchado la historia de Ruth. La historia de Ruth se lleva a cabo en el contexto de los jueces. La historia comienza diciendo en el día de los jueces, cuando estaban gobernando los jueces, hubo hambre en Israel y Elimelech, un hombre de Belén, se fue para buscar mejores vidas o mejores días en Moab. Él se fue con sus dos hijos y con su esposa y sus dos hijos. Los dos hijos se casaron en Moab con mujeres moabitas, lo cual, por cierto, estaba prohibido en la ley el matrimonio con mujeres de la región, con las moabitas. Pero eso fue lo que hicieron. Murió Elimelech, murieron sus dos hijos y quedaron las tres viudas. Cuando las tres viudas se vieron solas, Noemí, la esposa de Elimelech, dice: me voy de vuelta a mi tierra a ver si puedo vivir de la misericordia de la gente, más o menos. Entonces las nueras le dicen: nosotros nos vamos contigo. Noemí le dice: no se vayan, no tengo nada que ofrecerles. Si se van conmigo es a morirse de hambre conmigo. Entonces quédense aquí en la casa de sus padres. Ofra acepta y llorando se queda en la casa de sus padres. Pero Noemí dice sus famosas palabras: no me pidas que te deje, porque no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y entonces Noemí se va. Ruth se va con Noemí acompañándola. El libro de Ruth nos proporciona el contexto para la narrativa. Ruth entiende cómo contrastar la infidelidad. Lo que hace el libro de Ruth es contrastar la infidelidad del pueblo en el día de los jueces, cuando no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, el contraste de la infidelidad de los israelitas con la fidelidad de esta mujer moabita. Entonces, el pueblo de Israel, que debía ser el que siga a Dios, el que sirva a Dios, el que obedezca a Dios, el que sea fiel a Dios, le habían abandonado. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero en ese tiempo es que una mujer moabita decide ser fiel a Dios. No era simplemente serle fiel a su suegra, era serle fiel a Dios. Dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. El libro en sí, el libro de Ruth, es anónimo, no sabemos quién lo escribió, pero realmente es una joya de narrativa. Como historia en sí, es una joya de narrativa. El resumen de la historia ya se los acabo de contar, pero lo que la historia contribuye es un respaldo a la historia de la salvación. Es una historia bien importante para narrar, para mostrar cómo es el plan de salvación de Dios. Una de las cosas que sobresale en el libro de Ruth es la providencia divina, cómo la mano de Dios está detrás de todos los acontecimientos. Si ustedes se fijan en el libro de Ruth, no hay nadie que ore, no hay ningún milagro sobrenatural que suceda durante esa época. Todas las cosas son normales y en algún sentido se puede decir que no hay nada extraordinario que pase en el libro. Sin embargo, la mano de Dios es evidente durante el transcurso de toda la narrativa. Dios está guiando la historia. Sabemos nosotros por la ley de Dios que lo que hizo Elimelech en tiempo de sequía en la tierra de Israel no era lo correcto, no debió haberse ido. Pero sin embargo, a pesar de su desobediencia, de su error, la mano de Dios estaba ahí protegiendo y dando una enseñanza de fidelidad al pueblo de Dios. Cuando vuelve Noemí con Ruth y dice: ya no me llamen Noemí, ya llámenme Mara, que significa amarga, porque todo me ha ido mal.
lo he perdido todo, perdí mi tierra, perdí mi familia, perdí mi esposo, mis hijos, lo he perdido todo y aquí estoy, volviendo a la tierra que salí en busca de mejores días, en realidad volviendo absolutamente vacía. Y no solamente vacía familiar y económicamente, vacía emocionalmente, porque ella dice, cámbienme el nombre, llámenme Amarga ahora, porque eso es lo que soy, eso es lo que tengo en mi corazón, amargura. Pero cuando cuando Ruth decide ir, dice, de algo tenemos que comer, y la ley en la nación de Israel era que cuando los cosechadores iban delante en tiempo de la cosecha, la ley les prohibía a los cosechadores volver para atrás a darle una segunda pasada a la cosecha. La ley decía, si ustedes van a ir cosechando, van a ir avanzando hacia adelante, no vuelven para atrás. Si una planta se quedó sin cosechar, eso es para que vengan los pobres detrás y ellos también tengan que recoger. La ley les prohibía recoger lo que se caía al piso. Entonces ellos tenían que ir cosechando y si algo se caía, no se podían agarrar y recogerlo, tenían que dejarlo porque detrás de los cosechadores venían las viudas, venían los huérfanos, venían las personas pobres para cosechar y esa era la provisión para ellos. Un sistema excepcional, solamente Dios pudo haber inventado ese sistema para la provisión de las personas que no tenían recursos. Por un lado, le da la obligación a los que sí tenían de proveer para los que no tenían, pero también le da la obligación a los pobres de que ellos mismos tenían que ir y hacer su trabajo. No era un sistema de que aquí te doy tu cheque y échate en tu hamaca para que mientras el gobierno te provee o mientras los que tienen dinero te proveen. O sea, tú tienes que ir y cosechar. Y eso fue lo que hizo Ruth. Usando la ley de la nación, se va detrás y dice que no había otra persona que sea tan diligente como Ruth. Eso le agarra la atención al dueño del terreno, que era Boaz. Y Boaz dice, ¿quién es esta mujer? Dice, esta es la nuera de Noemí que ha venido. Y dice, entonces le da orden a sus trabajadores, le dice, no quiero que nadie la moleste. Eso muestra el riesgo que corrían estas mujeres cuando iban cosechando detrás de los cosechadores. Entonces, pero les dice a sus trabajadores bien estrictamente, no quiero que nadie la moleste, no quiero que nadie la acose y no quiero que le prohíban recoger lo que ella está recogiendo. No quiero que le tacañee, en otras palabras. Incluso le dice, déjenle. O sea, intencionalmente, no solamente lo que por accidente se queda, sino que intencionalmente déjenle para que ella vaya cosechando. Repito, un sistema excelente, le da la dignidad a la persona de que ella misma cosecha el fruto de su trabajo, come del fruto de su trabajo. No le dice, bueno, de lo que ustedes cosecharon, pásenle un poco, sino les dice, déjenle, cosa que ella venga detrás cosechando. Cuando ella va y vuelve con tanto de lo que había cosechado a donde Noemí se sorprende, dice, es cierto que la ley nos permite recoger, pero has recogido como si fuera uno de los cosechadores. ¿De dónde fuiste que pudiste recoger tanto? Entonces, cuando Ruth le cuenta a la suegra se da cuenta dónde es que ha ido. Dice, ahora vas a ir, le da direcciones cómo va a ser para que así Boaz redima su tierra. Porque otra parte del sistema económico de la nación de Israel era que ninguna tierra de un israelita podía ser vendida permanentemente. Toda tierra, toda venta era condicional. Era condicional a dos cosas. Era condicional a que se la podía sí o sí un familiar cercano del dueño de esa tierra, del heredero de esa tierra, podía comprarla de vuelta y no se lo podía impedir. Si yo termino vendiendo mi tierra y mi hermano dice, yo te la voy a comprar de vuelta, y yo se la vendí al vecino que está al lado, el vecino no podía negarle a mi hermano que la compre de vuelta. Iba a redimir la heredad que me correspondía porque Dios nos había dado la tierra. La tierra, para empezar, no era nuestra, no es de nadie. La tierra es de Dios. Y si Dios me dio como herencia a mi familia esta tierra, entonces mi familia la puede redimir. De nuevo, un sistema excelente. No es ni capitalista ni socialista. Es un sistema que reconoce la soberanía de Dios, que Dios es el dueño de los cielos y la tierra y que nadie tiene posesión permanente de ella, solamente es de Dios y Dios se la da a
a quien él escoge. Es una bendición la posesión de la tierra. Entonces, Boaz redime a Noemí, y este cuadro de redención es una ilustración de cómo es el cuadro de redención cuando Jesús nos redime a nosotros. Si ustedes prestan atención a la historia de la redención de Ruth, es un paralelismo perfecto entre la historia de la redención de la humanidad y la historia de redención de parte de Boaz a Noemí, que era la que estaba redimiendo, y por consiguiente a Ruth también. Las condiciones para que el Redentor, que en hebreo se llamaba Goel, es el nombre del Redentor. Las condiciones para un Goel eran 3. Número 1, tenía que ser un pariente cercano. Entonces, por eso cuando Ruth le pide a Boaz que la redima, Boaz dice, no te puedo redimir porque hay un pariente más cercano que yo. Tengo que ir y él me tiene que pasar sus privilegios si quiere que yo te redima. El tema era, ¿por qué no quiso el otro pariente más cercano redimir? Porque la redención venía con un costo. Entonces, esa era la segunda condición para poder redimir, y era que el Redentor, el Goel, tenía que tener los medios necesarios para poder redimir esa tierra. Y el primer hijo que le nacía a Ruth, o sea, era con matrimonio incluido, se redimía la tierra, se redimía la esposa, se casaban, y el primer hijo que le nacía a Ruth no iba a ser de Boaz, iba a ser del difunto, el difunto esposo de Ruth. Entonces el primer hijo era como que venía a cumplir el linaje del difunto que se murió sin haber tenido hijos. Entonces esa tierra le iban a corresponder a ese primer hijo, porque él era el heredero de su padre, aunque biológicamente él iba a ser un hijo de Boaz. Entonces la segunda condición para el Goel era que tenía que ser tener los medios. Y la tercera condición, que también la vemos aquí en el libro de Ruth, era que tenía que ser digno, o que no tenía que tener antecedentes penales, en otras palabras. Por eso él va y se sienta en la puerta de la ciudad con los ancianos. Los ancianos eran los que verificaban, este hombre es ¿verdad? Su familiar cercano. Goel puede ser el Redentor porque está dispuesto a pagar el precio, y Goel no tiene un historial, un prontuariado criminal que le impida ser Redentor. Nadie con historia criminal, con antecedentes penales, podía convertirse en Redentor. Entonces, si nosotros vemos aquí y comparamos este paralelo con Jesús, cuando en Apocalipsis Jesús aparece como el Cordero inmolado, y la multitud empieza a cantar, digno es el Cordero que nos redimió, porque no había nadie digno, dice, pero el Cordero nos ha redimido de todo linaje, lengua y tribu y nación. Por eso es que Jesús se hizo hombre para ser nuestro pariente cercano. No podía Dios redimirnos con un ángel, o no podía simplemente dar un decreto, tenía que ser nuestro pariente cercano. Por eso Jesús habitó entre nosotros y vimos su gloria, pero gloria como del unigénito del Padre, pero Él se hizo hombre para ser nuestro pariente cercano. Pagó el precio con su sangre por nuestra redención, y Él vivió una vida sin pecado, cosa que sea digno. Ningún otro ser humano podía morir en nuestro lugar, porque todos los seres humanos tienen el mismo problema que usted y yo tenemos. Todos somos pecadores, todos tenemos un prontuario penal, un prontuario criminal que nos impide salvar absolutamente a nadie. No podemos con nosotros mismos, que nos puede parecer que podemos salvar a otra persona, pero Jesús vivió sin pecado para mostrar que eres digno. Entonces, esta historia de Ruth hace el paralelo para que nosotros ahora podamos entender el concepto de redención con mayor claridad cuando miramos a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuáles son los temas teológicos? El primer tema teológico es relación. El libro de Ruth no se ocupa de ningún acontecimiento o institución importante de la historia de Israel, sino que se enfoca en los problemas, en las preocupaciones de una familia en particular. Pero a través de la vida de una familia podemos tener un vistazo cercano, podemos, como dicen, zoom, ahí poder agarrar y acercarnos a la vida de cómo era, mirando a la historia de esta familia y cómo era la relación con Dios de los hijos de Israel, y cómo
cómo esta mujer llegó a tener este mismo tipo de relación. Vemos el tema de providencia, como decía anteriormente, Dios guía la historia. Aunque el libro dice que de casualidad fue donde Boaz, nosotros vemos al leer toda la historia que no fue casualidad, que fue al campo de Boaz y no a otro campo. Vemos que no fue por casualidad nada de lo que pasó, que Dios providencialmente está guiando la historia. Y el tema de providencia se lo ve más contundentemente al final del libro. El clímax no es cuando Boaz redime a Ruth. El clímax de la historia en realidad es cuando nace su hijo. Y cuando nace su hijo, dice, el que fue el padre de David, o sea, el hijo de Boaz, fue el abuelo del rey David. Fue el hijo y muestra la genealogía de el rey David, porque del rey David es de donde vendría el rey de reyes, que el señor de señores. Entonces, por la fidelidad de una mujer, por la relación que una familia, una persona, una mujer tuvo con Dios, de ese lado viene el Redentor. Y aquí vemos esta fidelidad de Dios, esta providencia de Dios, cuando nace el hijo de Ruth. Vemos la palabra, vemos el tema de pacto. La palabra pacto no se usa en este libro, pero sin embargo está subyacente a toda la narración. La historia de Ruth, de amor de Ruth y Boaz, es una historia del pacto que Dios tiene con su pueblo, de que Él siempre va a redimir a su pueblo. Y finalmente, el otro tema teológico que resalta en el libro de Ruth es el tema de misión. Elimelech y su familia se fueron a Moab no con intenciones misioneras. No tenían ningún deseo de salvar a nadie, ni estaban yéndose incluso en contra de lo que estaba designado por Dios, de que no se casen y no se entremezclen con los moabitas. Sin embargo, por la providencia divina nuevamente, la misión de Dios, la misión no era de Elimelech, pero sí la misión era de Dios. Y Dios permite que una mujer moabita sea parte de la genealogía de Jesucristo. Si usted lee Mateo después, se va a dar cuenta que Ruth se la menciona en Mateo, dice, ¿no? Y en la genealogía de Jesús está esta mujer moabita, mostrando que la misión de Dios no es solamente para los judíos, sino para toda la raza humana. En la sangre de Jesús había un poquito de sangre gentil, la sangre de Ruth, porque esa es la misión que Dios tiene para con su pueblo. Entonces, Ruth nos da un vistazo más cercano a cómo era la vida en el tiempo de los jueces. Si usted lo mira, el libro de Ruth está inmediatamente después de Jueces, y si usted lee los últimos capítulos de Jueces, como decía ayer, hay algunas historias que son prohibidas para menores, y así es como el libro termina. El libro termina con la historia de un hombre y su concubina, que la concubina es violada, cuando la violan tan feamente que la mujer muere. La mujer muere y el concubino la descuartiza básicamente y manda sus pedazos a todas las tribus para decir, mire lo que le hicieron a mi mujer, pero él la había descuartizado. O sea, vemos una falta de moral total. Esa es una de las historias más terribles, horrorizantes de la narrativa bíblica. Si usted piensa que mirar las noticias es feo, si hubiera aparecido en las noticias esa historia del lo que hicieron los benjamitas, hubiera sido terrible. Pero termina eso e inmediatamente viene Ruth. Como en medio de tanto infidelidad, tanto pecado, tanta rebelión en cuanto a los preceptos de Dios, alejamiento de Dios, hay una mujer que no es ni siquiera israelita, pero reconoce que el Dios de Israel es el Dios verdadero, sigue, es fiel, y Dios de ahí trae la redención. De esta familia, de ahí viene el linaje del Redentor. Entonces contrasta la infidelidad general con la fidelidad en particular de esta mujer. Ahora vamos a Samuel. Samuel es un libro puente entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. Samuel nos muestra esa transición entre
entre jueces y reyes. El libro de Samuel en realidad es un solo libro, solamente que cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, que fue la primera traducción que se conoce como la Septuaginta, entonces como el libro era largo y no entraba en un solo rollo, entró en 2 rollos, y así fue como llegamos con 1 Samuel y 2 Samuel. Hasta aquí llegó el cuero de ese animal, no había un animal más grande para escribirlo todo ahí. Entonces se acabó este rollo, lo pasamos al otro rollo, y eso es 1 y 2 Samuel. Originalmente el libro en realidad es un solo libro, el libro de Samuel, y 1 y 2 son 2 cueros, 2 rollos donde se tradujo el libro. Samuel es el último juez en la historia de la nación de Israel, y es el que unge al primer rey, el rey Saúl. En realidad unge a los 2 primeros reyes, al rey Saúl y al rey David. El libro se abre con el nacimiento de Samuel y se cierra con la historia de David preparando para que Salomón lo siga, sea su sucesor en el trono. La historia empieza con el nacimiento de Samuel y la oración de una madre, de una mujer desesperada que quiere ser madre y no lo es, y cómo Dios le contesta esa oración. La oración de Ana tiene todos los elementos que se desarrollan después en la historia. Es como la apertura, es la introducción al resto de la historia. Una nación que está desesperada por alguien. En este caso es una mujer la que está desesperada, pero cuando Dios le cumple su promesa y ella le da gratitud, ella profetiza que cómo este hijo va a ser usado y cómo Dios tiene promesas, no solamente para ella, sino para todo su pueblo, para toda la nación. Entonces Samuel, como dije, sirve como un libro de transición entre una confederación de tribus a un reino. Ahora, cuando nosotros estudiamos el Pentateuco, vimos cuando estudiamos Deuteronomio específicamente, que ya Dios le había dado los lineamientos para cuando pidan rey. No había rey, no le estaba diciendo que entren a tener rey, pero Dios sabía que iban a pedir un rey. Entonces Él le da cuáles van a ser las pautas, los lineamientos cuando escojan un rey. Ahora, ¿qué fue lo que motivó para que el pueblo de Israel pida rey? Estamos pensando, ¿qué fue lo que motivó? Lo que motivó que el pueblo de Israel pida rey fueron 2 cosas. Número 1 fue que cuando Samuel ya estaba avanzado en edad, los israelitas le dijeron: tus hijos no son como tú. No queremos que te sucedan, que te sigan tus hijos. Entonces, esa fue la primera cosa. Entonces, Samuel, un gran profeta de Dios, un gran siervo de Dios, falló en criar a sus hijos en los caminos del Señor. Y le dice: no, tú, mira, sos excelente, te queremos mucho, pero tus hijos no los queremos para que sean los siguientes líderes de la nación. Y la segunda cosa, le dijeron: queremos ser como las otras naciones. O sea, nos gusta, lo miraron a las otras naciones y queremos ser como las otras naciones. Y por eso pidieron tener un rey. Y Samuel en principio se siente dolido. Dios le dice: no te duelas, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ve y vas a ungirles el rey que ellos piden. Algo interesante aquí, si nosotros miramos el libro de Jueces termina con una nación totalmente degenerada, si queremos. Vemos la historia que le acabo de mencionar de los 2 últimos capítulos de Jueces. Nos muestra la degeneración a la que había llegado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pide rey. Y ahí lo tenemos, el libro de Samuel, que nos muestra esa transición. Pero después es la transición con el libro de Reyes. ¿Y qué pasa en el libro de Reyes? En el libro de Reyes termina igual como termina el libro de Jueces. O sea, cambiaron de sistema, pero el sistema no les ayudó. O sea, en Jueces están todos degenerados y no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía.
había rey en Israel, pero no hacía lo que Dios quería, y por eso terminan con la historia yendo en cautividad con el rey que los babilonios le sacan los ojos y los hacen irse así. Entonces el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque la raza humana siempre quiere un Estado que sea su salvador, un gobierno que sea su salvador. Y nosotros en nuestros países latinoamericanos lo seguimos viendo. El gobierno que quiere ser el salvador. Y no hay gobierno que salve a nadie, y no hay sistema de gobierno que salve a nadie. ¿Por qué los israelitas pidieron rey? Queremos ser como las otras naciones. ¿Qué tenían las otras naciones que les hacía a ellos codiciar el tener un rey? Samuel les advierte, le dice, ¿sabe qué es lo que va a hacer su rey? Les va a cobrar impuestos, le va a sacar impuestos, va a tomar los mejores de sus hijos para que sean sus soldados, van a tomar las mejores de sus hijas para que sean sus sirvientas. Eso es lo que va a pasar cuando ustedes tengan rey. Dice, no importa, porque de todos modos el rey nos va a dar todo lo que necesitamos. El gobierno nos va a asegurarse de que tengamos comida, el gobierno va a asegurarse de que tengamos salud, el gobierno se va a asegurar de que todo esté bien y yo no me voy a tener que preocupar. Ellos no querían tomar la responsabilidad de servir directamente a Dios y que Dios les había prometido, yo voy a ser su proveedor. Nunca les voy a faltar, voy a mandar la lluvia a su tiempo. En una economía agricultora, eso era lo fundamental. Yo soy el que les voy a proveer. El rey no podía hacer que llueva o deje de llover. Dios solamente podía. Pero ellos hicieron un rey porque Él nos va a proteger de nuestros enemigos, Él va a distribuir la comida, Él va a hacer todo. Entonces que el Estado nos salve. Mientras los pueblos sigan queriendo buscar un Estado salvador, nunca va a resultar. El único que puede salvar es Dios mismo, que es el dueño de los cielos y de la tierra. Y cuando nosotros nos ponemos tomamos responsabilidad de tener una relación personal con Él. El libro de Jueces nos muestra a los jueces que era un caudillo, un héroe. Eso era el juez, era un caudillo. Y nosotros los latinos seguimos buscando un caudillo que nos salve. No funcionó para los israelitas, no nos va a funcionar a nosotros. Eligiendo una democracia o buscando un rey, buscando algo, nada funciona. Lo único que funciona es cuando los pueblos buscan a Dios. Si se humillara en mi pueblo y me buscara, entonces yo voy a abrir las ventanas de los cielos y yo les voy a proveer. Esa es la promesa del Señor. Entonces ahí una cosa que Dios hace cuando ellos piden rey es juntamente con el oficio de rey aparece el oficio de profeta. Si ustedes se dan cuenta, hasta este momento no ha habido nadie con el oficio de profeta. El primero que aparece con una misión profética para la nación de Israel es Samuel mismo y luego Natán. Entonces dice, les voy a proveer un rey, pero junto con el rey les voy a proveer un profeta que va a buscar mi rostro, cosa que el rey que le estoy proveyendo no va a ser el rey salvador, no va a crear el Estado salvador, sino que van a tener que seguir buscándome a mí y el rey va a tener que seguir dependiendo de mí. Entonces ahí es que aparece el oficio de profeta cuando aparece el título de rey. Esa es la misericordia de Dios, la provisión de Dios, de no dejar que el pueblo se vaya ahogando con su propia decisión, con su propio deseo de querer tener un rey. Esa fue la solución que Dios le da. Los temas teológicos. El primer tema teológico que tenemos en Samuel es el tema del reino. Los israelitas querían un rey rebelde a Dios. No querían que Dios gobernara sobre ellos. Ellos querían un Estado salvador, uno que pudiera ver y controlar. El Estado salvador se presenta como el guardia y la garantía del bienestar total del ciudadano. Promete alimentar, vestir, albergar, educar, vigilar, medicar y en general cuidar de su gente. Dios les demuestra, no es así, tienen que ser conmigo como el rey. Vemos la soberanía de Dios también. Vemos la soberanía de Dios en la oración de Ana, cuando Ana le pide al Señor y Dios provee soberanamente a lo que ella le está pidiendo. Vemos la soberanía de Dios en la elección de los reyes. Dios es el que escoge el rey, Él unge al rey. Y lo tenemos a Saúl y podemos decir muchas veces, ¿por qué Dios lo escogió a Saúl
si después sabía que iba a fallar y después lo escoge a David? Yo creo que Dios permitió que haya este contraste de estos dos reyes para que nosotros veamos qué clase de rey era el que Dios quería que haya. Si ustedes comparan, hacen una lista, aquí vamos a poner la lista de los pecados de Saúl y aquí vamos a poner la lista de los pecados de David. Si ustedes hacen una comparación de estas dos listas, aquí él se rebeló. David también se rebeló cuando censó al pueblo. Este de aquí adulteró. Este de aquí mató. La lista de los pecados de David se convierte más seria. Si nosotros lo miramos humanamente, la lista de los pecados de David es peor que la lista de los pecados de Saúl. De Saúl es básicamente que la rebeldía, que era un cabeza dura. Pero ¿qué era lo que pasaba con Saúl? Cada vez que el profeta lo confrontaba, él buscaba una excusa. Cada vez que el profeta le decía, hiciste mal, él quería pasar por encima del profeta. Él quería tener la autoridad absoluta. Él no estaba reconociendo que Dios le estaba proveyendo un profeta para que él no gobierne solo, para que gobierne con Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando David pecó? En cada ocasión que David fue confrontado con su pecado, cuando censó al pueblo y fue confrontado que Dios no quería que cense al pueblo, le dijeron, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que permita que tus enemigos te castiguen o quieres que yo directamente te castigue? Le dice Dios. Y él dice, caiga yo en las manos de Dios y no en las manos del hombre. Él se arrepiente, él reconoce lo que sea que Dios haga es mejor que vivir en mi pecado. Cuando Natán lo confronta a David con su pecado de adulterio y asesinato, porque adulteró con Betsabé y mandó matar a Urías, él se arrepiente y pide perdón y ayuna y ora porque sabe que ha hecho mal delante de Dios. Entonces, con todo y todo, él está reconociendo la autoridad del profeta y está reconociendo sobre todo la autoridad de Dios. Él no está tratando de gobernar con su propio poder, con su propia autoridad y arrasar en contra de lo que Dios quiere o la voluntad de Dios. Por eso, a partir de ahí, David se convierte en el modelo de rey. Cuando veamos enseguida y entremos al libro de los reyes, nos vamos a dar cuenta que todos los reyes de ahí en adelante son medidos por la vara de David. O sea, la medida que se utiliza para medir si un rey ha sido bueno o malo y si anduvo en los pasos de su padre David. Y uno dice, ¡ay! ¿De este David quieres que sea el modelo? Fue un modelo, no. Dios lo castigó por cada uno de esos pecados que él cometió. Dios lo castigó, inclusive por él haber sido un hombre de guerra. No le permitió a David que construya él mismo el templo, aunque él deseaba construir un templo para Jehová. Sin embargo, Dios lo mantuvo ahí restringido, si se quiere, cosa que él nunca piense que toda la autoridad y todo el poder le pertenecía a él. Y ese es el modelo que Dios trata de establecer. Siempre que un gobierno piensa que lo puede hacer todo por sí mismo, que no necesita depender de Dios, es cuando las cosas no funcionan. No importa qué cara de borrego nos pongan, no funciona. Saúl parecía que no mataba una mosca, como decimos, pero en el fondo su corazón era rebelde, su corazón era duro. Nunca se sometió a la autoridad del profeta y por ende no se sometió a la autoridad de Dios. Amén. Pasamos al siguiente libro, el libro de Reyes. Reyes, como al igual que Samuel, no son dos libros, es uno solo, que también muy largo para entrar en un solo animal, entra en dos rollos y por eso se divide en primera y segunda de Reyes. No sabemos exactamente quién es el autor, pero se cree que Jeremías, el profeta Jeremías, o un contemporáneo de Jeremías, fue el que escribió este libro. Este libro fue escrito durante el tiempo de cautiverio, cuando Israel fue en exilio a Babilonia. El propósito del libro es explicar
y consolar, si se quiere, a la nación o dar razón. ¿Por qué el pueblo de Dios, que Dios sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto, el pueblo que Dios había escogido, del linaje de Abraham, que Dios le había prometido al rey David que siempre se iba a sentar uno de sus hijos en el trono, y ahora no tienen tierra, no tienen rey, no tienen nada, están en exilio? Entonces el libro de Reyes lo que hace es explicar, miren, están sorprendidos por qué están en exilios. Aquí les voy a mostrar por qué están en exilio. Esta es la historia de la nación de Israel y cómo fueron en degeneración y en pecado. Ustedes están sorprendidos de que las promesas de Dios prometió cuidarnos. ¿Sí? También Dios prometió castigarlos si no hacían, si no seguían sus preceptos. Nosotros siempre somos buenos para agarrarnos de todas las buenas promesas de Dios. Lo que tendemos a olvidarnos es que es una promesa de Dios. Si te rebelas, te voy a castigar. Si no me sirves, vas a sufrir las consecuencias. Si no me quieres servir a mí, vas a terminar sirviendo a otro. Y eso es lo que siempre pasa. Nada más que esas promesas nosotros no las reclamamos. Siempre que reclamamos promesas, proclamamos, somos otra clase de promesas las que proclamamos. Pero este es un recordatorio de que Dios cumple todas sus promesas, y eso es lo que hace el libro de Reyes. Si nosotros comparamos Reyes con Crónicas, por ejemplo, el libro de Crónicas tiene el mismo contenido, y lo vamos a estudiar un poco más a detalle en la siguiente lección, pero el contenido del libro de Crónicas es el mismo contenido de Samuel y Reyes. O sea, lo que está en Samuel y Reyes está en Crónicas, repite las mismas historias, los mismos reyes, los mismos eventos, pero el énfasis es distinto. En el caso de Reyes, la historia fue escrita para el pueblo que estaba en cautividad, preguntándose: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que nos pase todo esto? Y Dios le dice: aquí estoy, quiero recordarles su historia. ¿Cómo llegaron ustedes a este punto? ¿Cómo fue el gobierno de la nación? ¿Cómo se fueron apartando de mí? El libro de Reyes documenta la carrera de algunos de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Salomón, su reino, que es cuando la nación de Israel alcanza su cúspide, es cuando posee más territorio y cuando tiene más riquezas. Cuando hay otras naciones pagándole tributos a ellos, en vez de que ellos paguen tributos como ha sido la mayoría de la historia de la nación. Entonces, ahí empieza el libro de Reyes en el clímax de la historia de Israel como nación, ¿no? Entonces, ¿cómo estaban? Aquí con Salomón en toda su gloria, que venían desde lejos los reyes a ver qué era lo que estaba haciendo este rey, Israel como la nación más prominente de esa zona. La zona se llama la zona del Levante. Israel era la nación más poderosa. El libro de Reyes entonces avanza la historia de la redención con todo y sus altibajos. Eso es lo que vemos registrado, cómo es que llegan a donde están el pueblo de Israel. Comienza en la cúspide, como dijimos antes, con Salomón como rey y todo va yendo en gloria, y termina con Israel, con Judá siendo arrasada y llevada al cautiverio, el templo destruido que representaba la presencia de Dios en medio de ellos, todo queda destruido. Entonces, de Salomón a la cautividad es la historia del libro de Reyes. En el libro de Reyes vemos que se nos explica por qué se dividió el reino en dos, la división del reino de Israel y de Judá, el reino del norte, el reino de Israel y el reino de Judá. Israel tuvo por su capital Samaria. Entonces muchas veces cuando usted va leyendo, por ejemplo, los profetas le hablan a Samaria, se están refiriendo a toda la nación de Israel, a las 10 tribus que la correspondían, pero Samaria era su capital, mientras que la capital del reino del sur siguió siendo Jerusalén. Ahora, una cosa que tenemos que notar aquí es que con la división del reino, el templo, que era el símbolo de la presencia de Dios, con el arca del pacto
y con los sacerdotes para el sacrificio estaba en Jerusalén. Entonces lo que hace Jeroboam, la primera cosa que hace Jeroboam cuando divide el trono, cuando divide el reino, es establecer un altar, en Israel, de modo de que los judíos, los israelitas del reino del norte no tengan que ir. O sea, él se asegura de que no tengan que ir a adorar a Dios en el lugar que Dios había establecido para que adoren, porque tenía miedo. Dice, si por ahí se van a alguna de las fiestas a Jerusalén, después van a querer unirse de nuevo y ya yo me quedo sin reino. Entonces él, Jeroboam, establece altares en Israel, donde Dios le había dicho que no lo hagan, que solamente sea en Jerusalén, y no solamente por Jerusalén, por ser Jerusalén, sino que en el lugar donde estaba el arca del pacto, para recordarles de que es Él el que habita en medio de ellos. El reino del sur consistía solamente en 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero como Benjamín era pequeña, es absorbida y el nombre de la nación se llama la nación de Judá. Temas teológicos. ¿Cuáles son los temas teológicos sobresalientes en este libro de Reyes? La presencia. Es en el libro de Reyes que se ve cómo Salomón construye el templo, cómo la gloria de Dios desciende sobre ese templo que Salomón construye. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Entonces la presencia de Dios que ha estado presente desde el jardín del Edén y que Dios la va a traer por completo cuando traiga la nueva Jerusalén del cielo a la tierra. La vemos ahí, esa presencia que está manifestada, que está expresa en el templo cuando Salomón dedica el templo. El segundo tema teológico es el tema de pacto. El tema de pacto. El libro de Reyes nos registra que Israel sufrió las consecuencias, las maldiciones del pacto. Dios había hecho un pacto de bendición y de maldición. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias, pero seguía siendo el pueblo del pacto. El otro tema teológico que resalta en el libro de Reyes es el tema del reino, el reino de Dios. El contraste, como dijimos anteriormente, entre lo que ellos soñaban o idealizaban, la utopía que tenían de reino, y lo que en realidad llegó a ser el reino de Israel y de Judá, para mostrar que solamente Dios puede reinar, que cuando los reyes estaban bajo la autoridad de Dios, cuando los reyes oían al profeta, como lo hizo David, y se arrepentían, entonces era una expresión del reino de Dios. El reinado del ser humano no era un reinado autoritativo porque ese ser humano quería ser rey, sino que era el reino de Dios a través de ese rey que Dios había escogido. Con el establecimiento de la monarquía, con el establecimiento de los reyes, nosotros vemos que el ser humano tiene necesidad de un rey. El ser humano quiere un rey, pero ningún rey humano va a poder satisfacer ese deseo de rey. Incluso yo creo que gran parte de esta cultura que tenemos nosotros de personajes famosos, la cultura que idealiza a los personajes famosos, es ese deseo todavía que tenemos de que alguien que sea modelo, que nos gobierne, que nos muestre el camino. Pero ningún ser humano puede hacer eso. Ninguna institución humana puede cumplir el papel de Salvador, puede ser un verdadero rey como Dios solamente puede serlo. El libro de Reyes, como dijimos al principio, fue escrito para el pueblo que estaba en cautividad, para explicarle por qué estaban en cautividad, pero también para mostrarles que hay un solo rey que puede salvar. Aquí el pueblo es dejado en suspenso, si se quiere. ¿Cuál va a ser el fin de la historia? ¿Qué va a ser lo que va a pasar con la nación de Israel? Si usted está deprimido y lee Reyes, se va a deprimir más.
más, porque uno lee y no sé si les pasa a ustedes, pero uno va mirando una historia y uno sabe ya el desenlace y uno quisiera pararlos y decirles, no hagas eso, mira hasta dónde va de ida. Entonces uno ve las acciones de la nación de Israel, de Judá, de los reyes, y uno desea pararlos. Es una historia depresiva y es intencionalmente depresiva. ¿Por qué? Porque para mostrar las consecuencias del pecado y que ninguna institución humana puede salvarnos y que solamente Dios, necesitamos de Dios. Entonces cuando cierra Reyes, imagínense ustedes, quiero que se pongan en este lugar. Usted es un israelita, ha oído la historia del pacto, todo lo que Dios ha prometido para su pueblo y ahora está cautivo, no tiene tierra, no tiene rey, no tiene nada. Está a punto de perder su fe. El libro termina en el suspenso, diciendo qué va a pasar después. Y nosotros sabemos lo que va a pasar después y lo vamos a seguir viendo. Dios les bendiga. Continuamos con la lección 5 enseguida, pero no vea el siguiente video hasta que no conteste las preguntas de reflexión.